Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso de historia de Perú, vamos a leer las preguntas y luego daremos su solución. Nos dice la organización política el Tahuantinsuyo, el Tucricut o Apunchic tenía como función el, primero nos dice organización política y nos dice el Tahuantinsuyo. Lo primero es organización política, no hay que confundirnos con la organización social. En la organización social estaba justamente el Hatun Runa, el poblador común, etcétera, etcétera, eso no. Acá hablamos de una organización, digamos, política, digamos, no social. Bueno, la estructura es similar, es un triángulo, como en muchas sociedades, es lo mismo. En la parte más baja, digamos, estaba el famoso curaca. Y este curaca era el jefe, digamos, el líder de un ayllu. Y nunca olvidarnos esto de acá, el famoso ayllu. ¿Y qué era el ayllu? La familia era la base social de todo el Tahuantinsuyo. El jefe era el curaca. Eso es muy importante. Luego, por acá, digamos, luego del curaca estaba el famoso tucuyricui, que se traduce, es una palabra en quechua, se traduce como el que todo lo ve. Era el encargado del cobro del tributo. Era un funcionario del imperio del Tahuantinsuyo. Él recorría todos los suyos, digamos, ¿no? Y cobraba el tributo. Eran los ojos, digamos, del Inca, digamos, ¿no? Luego venía justamente el famoso, justamente Apunchic o Tucricut, como bien lo dice esta pregunta. ¿Quién era él? El gobernador de una provincia. Representaba al soberano de las etnias, ¿no? Teniendo un poderío político y militar. Vean ustedes, eso es muy importante. Entonces era gobernador de las provincias. Y luego de él, venía justamente el famoso Tahuantinsuyo Camachic, o también llamado Suyuyu Apu o Apocunas. Eran justamente, eran cuatro, ¿no? Cuatro Tahuantinsuyo Camachic, claro, digamos, porque era el gobernador prácticamente de un suyo, ¿no? Recuerden ustedes que el Tahuantinsuyo eran cuatro suyos, cuatro regiones, ¿no? Cada vez subimos un poco más, ¿no? Y acá, casi en lo más alto, estaba el famoso Auqui. El Auqui era el heredero, digamos, ¿no? Que necesariamente, digamos, algunos mencionan que era un hijo del Inca, otros que no. Bueno, lo que sí es cierto es que acá hablamos de la nobleza de sangre, ¿no? Y entre esas nobleza de sangre, entre sus hijos que tenía el Inca, porque tenía varios hijos con, digamos, con diferentes mujeres, digamos, porque unos eran nobles de sangre y otros eran nobles advenedizos. Uno de ellos iba a ser el futuro Inca, y ese futuro Inca se le llamaba Auqui. Encima del Auqui estaba el famoso Inca. Y recuerdan ustedes que al momento de elegir el futuro Inca, a veces habían conflictos entre esas noblezas, digamos, ¿no? Porque habían varias, ¿no? Noblezas, ¿no? Y bueno, una guerra muy común, o lo que hemos recordado nosotros entre estas familias, era lo de Huáscar y Atahualpa. Vean ustedes, es lo que la historia recuerda, pero no fueron los únicos conflictos, digamos, ¿no? Había más. Entonces acá la pregunta era sobre el famoso Apunchic. Simplemente la función era gobernar las provincias. Hemos dicho que era el gobernador de una provincia. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: la creación de los virreinatos fue una de las reformas de carácter político administrativo implantadas por los monarcas borbones en España en sus colonias americanas. Primero, estamos hablando de las colonias americanas, es decir, el famoso virreinato del Perú. Y hablamos de una reforma, vean ustedes, que tiene que ver carácter administrativo, ¿no? Bueno, acá se menciona la creación de dos nuevos virreinatos. Hablamos uno que estaba, digamos, en lo que es actualmente Ecuador y, digamos, y Colombia, que era conocido como el virreinato de Nueva Granada. Vean ustedes, Nueva Granada. Y lo que es actualmente Argentina, el virreinato del Río de la Plata. Vean ustedes, se han creado ya estos dos nuevos virreinatos gracias a estas reformas borbónicas. Entonces acá el dato es puntual, directo.
La respuesta es la B, la creación del Virreinato de Nueva Granada y Río de la Plata. En esta pregunta nos dice: una de las causas de la oposición de Chile a la Confederación Perú-Boliviana fue, bueno, primero hablamos que Chile se está oponiendo a la Confederación Perú-Boliviana. Obviamente todo esto es mucho más antes que se dé obviamente la guerra con Chile, entre Perú obviamente y Chile, ¿no? La Confederación Perú-Boliviana, digamos, había una unión entre estas, digamos, un acuerdo, ¿no? Digamos, entre todos países, entre Perú y Bolivia. Entonces, obviamente que Chile también se oponía a esta unión. Y recuerden ustedes que en cada época, en cada país, habían conflictos internos, cada país tenía lo suyo. Y, digamos, también habían intereses de por medio. Cuando hablamos de intereses nos referimos a cada gobernante, digamos, ¿no? De cada país. Y Chile se oponía porque era un peligro para ellos, obviamente. Era un peligro a la hegemonía en el Pacífico Sur. Era un peligro, ¿no? Y luego recuerden ustedes que esto es la Confederación Perú-Boliviana. Hay antecedentes, digamos, ¿no? Más adelante todo esto va a estallar en la guerra con Chile. Pero obviamente también va a haber otros factores que se van a unir, digamos, ¿no? Hay muchos intereses. Es un poco complejo hablar de este tema porque parece sencillo, pero no lo es. Entonces acá, de manera puntual y directa, esta pregunta nos dice una de las causas, porque obviamente hay más, de la oposición de Chile a esta confederación Perú-Boliviana fue el peligro para su hegemonía en el Pacífico Sur. Vamos a la siguiente pregunta. Nos dice: el Tratado de Alianza Defensiva entre Perú y Bolivia en 1873 fue suscrito durante el gobierno de... Claro, vean ustedes, hay un tratado entre Perú y Bolivia, pero vean el año 1873. Entonces, cuando nos dice 1873, estamos hablando nosotros justamente del gobierno de don Manuel Pardo. Manuel Pardo, vean ustedes. Ahora, Pardo, ¿por qué es importante? Porque fue el primer gobierno civil que se instauró en el Perú. Y eso han preguntado, valga la redundancia, en muchas preguntas de exámenes de admisión. ¿Quién fue el primer gobierno civilista del Perú? Hablamos de Manuel Pardo. Otro dato muy importante, que durante su gobierno se funda la Escuela de Ingenieros, que es conocida como en el día de hoy como la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Vean ustedes, la UNI se funda en el gobierno de Manuel Pardo. Pero también en su gobierno se firmó con Bolivia, entre Perú y Bolivia, un tratado secreto. Y esto fue el 6 de febrero de 1873. Estamos hablando de este tratado de alianza defensiva entre Perú y Bolivia. Entonces, y obviamente, ¿cuál era la finalidad? Garantizar la mutua independencia y defender la soberanía entre ambos países. Pero vean ustedes, este tratado, y obviamente era secreto, también va a ser otro antecedente de lo que ya, vean ustedes, ya va poco a poco, va a estallar la guerra con Chile. Entonces, esto también es ya como, digamos, un último antecedente, ¿no? Y por eso es importante conocer todo el antecedente, las causas, todo lo que va a devenir más adelante. Acá la pregunta es directa y puntual: este tratado secreto se da en el gobierno de Manuel Pardo. Vamos justamente ya a la última pregunta. Y nos dicen: en el primer gobierno de Manuel justamente Prado Ugarteche, de 1939 a 1945 C. Bueno, cuando hablamos de Manuel Prado Ugarteche, ¿qué podemos decir? Que primero se rompen las relaciones entre Perú y Alemania, y Perú va a apoyar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Vean ustedes, claro, porque durante este gobierno, ya estamos hablando en contexto histórico, se había dado la Segunda Guerra Mundial. También este señor Manuel Prado Ugarteche había apoyado a los sindicatos en el Perú, y por algo se le llamó, entre comillas, el Stalin peruano. Otro hecho importante: donde su gobierno se construyó la Biblioteca Nacional. Después del incendio en 1943, fue nombrado director de esta Biblioteca Nacional el gran historiador peruano Jorge Basadre. Ahora, pero se produce el conflicto ¿con quién? Con Ecuador, justamente en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Esa es la guerra con Ecuador. Y esta guerra con Ecuador va a terminar más, bueno, en esta guerra con Ecuador va a aparecer un héroe muy importante para la aviación peruana. Hablamos de José Abelardo Quiñones.
Y obviamente esto va a terminar con el protocolo de paz, amistad y límites entre Perú y Ecuador. Entonces, bueno, pero termina acá, porque recuerden ustedes que más adelante hubo un pequeño conflicto ya con Ecuador, digamos en la década de los 90, ¿no? Pero acá simplemente nos están haciendo la pregunta directa en esta época, digamos, donde el primer gobierno de Manuel Prado Garteche se ha dado el conflicto con Ecuador, es decir, se inició la guerra contra el Ecuador. Esa es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.